Hola y bienvenidos al episodio número 87 ya de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, como siempre, pues el de establecer una estrategia centrada en el cliente en tu empresa, con el objetivo, pues al fin y al cabo, de vender más y mejor. Bien, en este episodio, para aquellos que seáis nuevos, mi nombre es Alberto Verdú, soy consultor certificado de Zoho y como siempre en este podcast lo que pretendo es eso, en cada episodio aportar un poquito de valor, un poquito de ayuda a que entendáis mejor la filosofía CRM con, desde la perspectiva del software Zoho CRM, ¿de acuerdo? Bien. Pues si queréis, en este episodio voy a hablaros sobre el tema de los formularios que convierten, lo he titulado. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Pues sobre cómo diseñar un formulario o unos formularios eficientes, efectivos, que conviertan, ¿vale? Pues a veces es esto de que menos es más, y para esto vamos a hablar o voy a destacaros también cómo poder usar el tema de los campos ocultos, que muchas veces se pasa por alto y es muy muy interesante jugar con ellos. De esto y muchas más cosas, muchos más tips o muchos más consejos os voy a hablar en este episodio. ¿Para qué? Pues para que consigamos que vuestros formularios conviertan más y por lo tanto os ayuden, como os digo, a vender más. Bien. Pues antes de nada empezar, simplemente deciros que continuamos en la Academia de Formación Online, en la Academia de Formación Continua, como a mí me gusta llamarla. Esta semana seguimos con el curso de seguimiento efectivo de leads. Seguimos viendo cómo realizar la gestión o el seguimiento en la fase o en la etapa de intento de contacto. Ya vimos cómo hacerlo con macros, sin macros, y ahora lo veremos cómo hacer de la forma estándar, para aquellos que no tengáis versiones más altas como son la profesional o la enterprise de Zoho CRM. Veremos cómo podemos, cuando se cambia una etapa en el seguimiento o en el estado de un posible cliente, cómo poder generar pues esos esas tareas, esas acciones predeterminadas para que Zoho CRM nos ayude a tutelar a nuestro equipo comercial e incluso a nosotros mismos en un seguimiento efectivo de leads que nos ayuden a que ese posible cliente finalmente pase a ser un prospecto cualificado y tengamos una oportunidad de venta mayor, ¿de acuerdo? Así que, lo que decía, esta clase o este curso es está siendo muy bien aceptado, está gustando mucho y te recomiendo muchísimo que si todavía no lo has visto, que empieces a hacerlo, y si todavía no estás apuntado a la plataforma de Píldoras para Zoho CRM, a nuestros cursos, te animo muchísimo a que lo hagas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguro que tu tiempo, el tiempo que dedicas a la formación, pues va a ser mucho más eficiente, vas a perder mucho menos tiempo buscando tutoriales en internet y demás. Aquí tengo los cursos todos organizaditos por temas, explicados, por lo que dicen bastante bien, ¿de acuerdo? Y en la que, te voy a ayudar de una manera, como digo, muy práctica y muy visual a configurar, a adaptar y a entender todas las herramientas de Zoho para ayudarte en esa venta que es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me enrollo más con la introducción de los cursos como en cada semana. Y hoy sí que vamos a empezar ya a hablar sobre el tema de los formularios, ¿de acuerdo? Los formularios web, supongo que lo sabréis, pero voy a bajar mucho el nivel. Los formularios web, yo creo que cualquiera de los que me estáis siguiendo lo tenéis que tener claro, pero son esas páginas que tenemos en esas páginas o esas áreas dentro de nuestra página en la que solicitamos datos a nuestros visitantes, ¿de acuerdo? Es en esas partes de la web o esas páginas web en la que pedimos ese nombre, ese email. Básicamente esas son los mínimos. Muchas veces se pide solamente el email, ¿vale? Pero como mínimo pedimos esos datos para capturar ese prospecto, ese lead, y a partir de ahí poder arrancar o poder iniciar toda una serie de lead nurturing, que es simplemente ese alimentar a ese lead para que empiece a conocer mejor nuestros productos, nuestros servicios, y de esa manera poder ir
cualificándolo y conseguir que ese posible cliente empiece a tener interés o nos conozca mejor y de esa manera finalmente poder ofrecerle un servicio adecuado o que él nos solicite un servicio que de los que tenemos en nuestro portfolio que le pueda gustar, ¿de acuerdo? De hecho, esto es un poco de lo que va el curso que acabo de comentar, en el que estamos ahora. Es decir, el curso, dijéramos, iniciaría en la parte en la que ya tenemos ese lead, ese prospecto, ese registro inicial de cómo realizarle ese seguimiento, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ver lo importante de la usabilidad de los formularios. Porque muchas veces decimos, ay, es que estoy haciendo un trabajo importantísimo de marketing online, de mover información, generar contenido, que cuesta mucho y a las pruebas me remito, porque yo aquí estoy haciendo el podcast, luego lo tienes que mover por las redes sociales, tienes que crear artículos en tu blog, es decir, tienes un trabajo de producción importante y después todo esto al final ¿dónde va? Pues va a que vosotros como oyentes, yo siempre os digo, ir a la página web, hacerme un comentario, etcétera, etcétera. Si ese formulario es el de destino, es decir, tú estás oyendo esto y vas a la página web y ese formulario es complicado, no es claro, etcétera, lo que puedo hacer es que todo el trabajo previo que yo estoy haciendo de generar contenido, pues se vaya a la basura, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es que el formulario web tiene que tener lo que se llama usabilidad. ¿Qué es esto de usabilidad? Pues que sea sencillo, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ir viendo, los tips que vamos a ir viendo para conseguir que nuestros formularios sean sencillos, sean usables, ¿vale? Que tengan esa usabilidad. Entonces, una de las primeras cosas que podemos tener, ¿vale? Y antes de empezar con los tips, perdonad, pero voy a hacer un matiz. ¿Por qué? Porque pensar que todos los usuarios no tienen el mismo nivel. Y hay veces que tú puedes hacer un formulario que crees que está bien, pero tenéis que poneros en la tesitura de que hay usuarios de muchos niveles. Incluso aunque sean personas con un rol alto en la empresa, pero después a nivel de tecnológico pueden tener dificultad, pueden no estar muy duchos, no es como nuestros hijos pequeños que ya les das el iPad y se ponen a funcionar solos, ¿de acuerdo? Hay gente que le cuesta, ¿no? Porque son de otra generación y entonces tenemos que tener eso también en mente, tenemos que hacer las cosas muy sencillas porque tenemos que pensar que podemos tener públicos de todo tipo, ¿de acuerdo? Ya depende de cada sector, ¿no? Si sois un sector que va muy enfocado a gente joven o gente muy tecnológica, pues a lo mejor no tenéis este problema, pero en general puede pasar eso, pensar que hay gente con todo tipo de niveles. Entonces, si hacéis formularios complejos, pues podréis encontraros que acaban no convirtiendo, como digo, la gente se cansa, no lo entiende y no lo rellena, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a ir viendo ya cada uno de estos tips, cada uno de estos consejos que os voy a dar. Y esto es muy genérico, lo que vamos a hablar hoy no solamente es aplicable para Zoho. Si tenéis una página hecha en WordPress o utilizáis algún otro plugin para tema de formularios, también os va a servir, ¿de acuerdo? O sea, que no solamente pensar que esto os va a servir para Zoho. Os voy a dar tips que tendréis que aplicar tanto a Zoho como a cualquier otro tipo de formulario que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, esto sí que es importante, es que hay que indicar qué campos son obligatorios. En un formulario, y antes tengo que explicar la diferencia entre un campo normal y un campo obligatorio, en un formulario se pueden pedir dos tipos de campos: datos complementarios campos complementarios, es decir, que nos van a dar más información el usuario, pero no son obligatorios, y otros que sí que son obligatorios para nosotros, es decir, aquellos campos que son obligatorios son los que de manera imprescindible necesitamos o queremos que el usuario, es decir, el visitante de nuestra web, rellene. Por ejemplo, en un formulario yo puedo tener tres campos, uno muy sencillo que puede ser nombre, email y descripción, o texto o comentario, ¿vale? Es un formulario en el cual yo estoy solicitando el nombre, el email del visitante y una descripción, un texto que puede ser pues el motivo por el cual contacta. Pues de esos tres campos yo, por ejemplo, puedo tener dos campos obligatorios que sean nombre y email, y el comentario puedo tener lo que no sea obligatorio. De esa manera dejo libertad al usuario a poder añadir un texto para explicarme por qué motivo está contactando conmigo, o simplemente
o simplemente ese campo lo deja vacío, pero si no rellena el nombre y el correo electrónico, pues no puede registrarse, no entraría en mi base de datos, en este caso en mi CRM, ¿de acuerdo? Entonces, si este formulario lo hago con el asistente de Zoho CRM, yo aquí tendría que marcar estos dos campos que he comentado, nombre, correo electrónico, como obligatorios, ¿vale? Y el tercero como no obligatorio. Pero además esto debe ser visual para el visitante, con un asterisco, ¿vale? Normalmente Zoho añade un asterisco al final. Un asterisco además ahora está muy bien porque lo destaca en rojo ese asterisco. Pero cada formulario tiene su forma. Hay otros que ponen otro símbolo o lo cambian de color, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo el usuario, el visitante, el que está rellenando ese formulario, tiene que tener muy claro, ¿de acuerdo? Si esos campos son obligatorios o no. ¿Para qué? Pues para que se centre y no intente rellenar. Porque ya os digo, usuarios hay de todos los niveles. Si no lo indicáis de manera clara, os digo que va a llegar la persona que intente rellenar el formulario sin rellenar el correo electrónico y se va a volver loco y va a decir, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Y no lo vas a ver, ¿vale? Entonces, otra de los tips, otro de los consejos que os digo, hemos hablado de el uso o la indicación clara, perdón, de los campos obligatorios, ¿vale? Luego otro tip, otro consejo es que hay que utilizar los campos imprescindibles, es decir, no hay que saturar los formularios de multitud de campos, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no os vais a encontrar con que el usuario se va a echar hacia atrás, ¿vale? Hay que utilizar los campos imprescindibles. Para eso hay que analizar y utilizar, por ejemplo, pues lo que os decía, nombre, correo electrónico y poco más. Salvo que salvo que lo tengáis muy claro y tengáis vuestros motivos, ¿de acuerdo? Ejemplo, por ejemplo, no es normal o no es recomendable pedir datos como el DNI, edad. El teléfono sí, el teléfono puede ser, depende, hay gente que le cuesta poner su teléfono, otros que no, entonces todo esto lo tenéis que valorar. ¿Y en qué va a variar el que lo solicitéis o no? Por ejemplo, yo en un formulario de contacto, pues a lo mejor no voy a pedir el DNI. ¿Por qué? Pues básicamente porque es demasiado intrusivo, es decir, si yo pretendo que tú contactes conmigo, ¿de acuerdo? Yo no te voy a pedir el DNI porque de entrada me vas a decir, no te lo pongo. Puedo ponerlo como opcional, pero parecería ilógico, porque si lo pongo ya como obligatorio ya tengo muy claro que no voy a convertir, nadie se va a registrar en ese... el DNI es el número de identificación personal, por ejemplo en España, en otros países se llamará de otra manera, pero es mi número de tarjeta de identificador para el Estado, ¿no? Entonces es algo como muy personal, muy íntimo, que no lo voy a dar a la primera de cambio. Otra cosa es que ya tengo un formulario para clientes, es decir, por ejemplo, cuando en Zoho CRM una de las, y os pongo, ya no sería un formulario web, sería una especie de formulario de ampliación de datos, que esto por ejemplo lo podemos hacer con Survey. Imaginaos, yo tengo un formulario de contacto inicial donde digo, ¿quieres contactar conmigo? Nombre y correo electrónico, punto. Vale, y cuando he hecho ese lead nurturing, cuando he hecho ese seguimiento comercial y ese posible cliente, por ejemplo, ya pasa a ser cliente, sí que le puedo hacer referencia a otro formulario web, a otra encuesta a través de Survey, que es también un entorno web, y ahí sí que le puedo pedir ya su DNI. ¿Por qué? Porque pasa a ser cliente. ¿Veis? ¿Entendéis la diferencia? Pero no es un formulario web al uso, no es un formulario web que yo tenga ahí para que me pida cualquiera. Sí que es cierto que se podría configurar con ese tipo de campo DNI o edad, si por el motivo que sea estuviera justificado para mí, para la funcionalidad que tiene ese formulario. Por ejemplo, si yo tengo un formulario web donde relleno un pedido, pues a lo mejor sí que es necesario el DNI para identificarlo, ¿no? O para incluso restringir el alta, ¿vale? Hay empresas que lo que tienen es un gran número de registros en formularios web y lo que quieren es precisamente hacer lo contrario, ¿vale? Lo que precisamente necesitan es cualificar, es decir, que la entrada de leads, de registros por el formulario sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen muchas altas, entonces para evitarse el trabajo ellos ¿cómo decirlo?, de visitantes de baja calidad, pues lo que hacen es que pides más datos, ¿vale? Y de esa manera lo que te garantizan es que aquella persona que esté dándose de alta es que tiene un interés mayor. O sea que aquí tenemos que jugar siempre, como digo, con tu situación, ¿vale?
Y pongo un ejemplo. Si yo no tengo mucha visibilidad, pues voy a pedir pocos campos para conseguir captar la mayor número de leads posibles, pero imaginaos que cliente, una inmobiliaria, y tiene muchas visitas y mucha gente curiosa que pregunta sobre propiedades. Pues a lo mejor ahí lo que yo necesito es, para evitar los curiosos, pues que pedir más información, es decir, más datos personales, para de esa manera, ¿cómo decir? Eliminar que el visitante se autoexcluya, y de esa manera solamente me entrarán aquellas consultas de leads que tengan la voluntad de darme esos datos personales, y por tanto ya denota que tengo más interés, ¿de acuerdo? Bien. Pues en cuanto a eso, es otro de los tips. El siguiente tip que os voy a dar es que sea simple. Esto lo he dicho desde el principio, ¿vale? El concepto de menos es más, aquí se aplica muchísimo. Ya hemos dicho que en este concepto de simplicidad también se engancharía el punto anterior de eliminar los datos innecesarios. Es decir, hay que centrarse y hacer los formularios web los más básicos o lo más sencillos posibles. Además, a nivel de diseño, tienen que tener, los elementos deben de estar alineados, la tipografía, el tamaño de las fuentes deben de ser también coherentes incluso con la página web. No podemos tener o no debemos tener formularios que tengan fuentes de letras diferentes, porque y esto pasa mucho con Zoho, que generamos el formulario con Zoho y tiene un formato predeterminado a nivel de diseño, y lo incrustamos en nuestra página web y queda y choca, ¿no? Es diferente. Entonces aquí os recomiendo que hagáis o veáis el curso de diseño de formularios web que tengo en la plataforma, porque aquí explico cómo a través de CSS, CSS es una especie de lenguaje de diseño para el tema web, cómo intentar minimizar ese daño visual que yo llamo, ¿no? Cómo intentar adaptar lo más posible el formato, el estilo del formulario que genera Zoho a la página web que tengáis, ¿vale? Entonces, todo esto, esta simplicidad, me refiero en que tiene que ser coherente también con parte del diseño, que los colores, evidentemente hay que elegir colores que sean adecuados, puesto que es importantísimo. No os podéis imaginar el uso de unos colores chillones o unos colores que tengan un contraste no muy claro, pues dificultan lógicamente que la legibilidad. Yo hay veces que veo páginas web con un fondo con imagen y texto amarillo, o al contrario, textos colores azul, fondo rojo y letra azul, el contraste, eso no hay quien lo lea. Entonces todo eso hay que cuidarlo, ¿vale? Todo al final, lo que tenemos es que todo esto al final va hacia que el visitante lea mucho mejor, de manera más clara, ¿de acuerdo? En lo que es la información que tiene que rellenar, porque si se lo ponemos difícil, pensar que ya es un esfuerzo que le estamos pidiendo al visitante que registre sus datos. Hay que ponérselo muy muy fácil, porque si se lo ponemos complicado, pues ya os digo que va a rebotar, va a irse sin rellenar ese formulario, y por tanto vosotros vais a perder ese dato que es muy valioso, ¿vale? Por lo tanto, también tenéis que pensar, muy relacionado con esto, es sobre el ancho de los campos. Tiene que tener el espacio suficiente para que el visitante, a veces digo usuario, pero sería el visitante, pues tenga un espacio adecuado para poder escribir. Si le ponéis que escriba el nombre, pues tiene que tener un ancho pues mínimo de 20 caracteres. ¿Para qué? Pues para que pueda escribir un nombre, ¿de acuerdo? O el email, ¿vale? Esto sí que es verdad que con Zoho no te permite establecer el ancho, pero si utilizáis otro tipo de formularios, os digo que en este episodio quiero hablaros de cómo gestionar los formularios de manera genérica. Uséis la herramienta que utilicéis. En Zoho, por ejemplo, el tema del mínimo no lo permite, pero sí que lo suele hacer por defecto a un ancho adecuado. Así que eso es importante, es decir, que el ancho de los campos sea adecuado. Además, otro consejo que os doy es una columna, ¿vale? Una columna. ¿Y qué quiere decir con una columna? Pues que si colocamos los campos en una única columna en lugar de dos columnas, ¿vale? Es mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque estoy mejorando la secuencia de cumplimentación. Es decir, cuando yo tengo que rellenar una serie de campos, si están alineados verticalmente,
yo tengo muy claro simplemente con un vistazo que primero va el de arriba, luego va el de abajo y así sucesivamente. Estoy adaptando, estoy mejorando la lectura vertical. Si hago un formulario con campos en 2 columnas, por ejemplo, el visitante puede tener dudas de qué campo rellenar primero. Si relleno primero la columna 1 y luego me paso a la 2, o tengo que ir de manera horizontal rellenando líneas, ¿vale? Como leemos de manera natural, de izquierda a derecha. Esto a veces es complicado. Entonces, siempre que podáis, lo hacéis a una línea. De hecho, Zoho lo hace así. No te permite hacerlo a doble columna. Siempre lo hace en una línea. Y esto, que a muchos puede suponerle un problema, se hace por ese motivo, ¿de acuerdo? Porque es lo que se aconseja. Una única columna es mejor que 2. Por ejemplo, solamente yo recomendaría, y yo de hecho así lo tengo en mi página web, 2 columnas cuando estamos hablando de formularios muy sencillos como es el de 2 campos. Por ejemplo, que suelen ponerse en los footer o en los head, en las cabeceras, en los pies de la página. Por ejemplo, si visitáis la página de pildoracrm.com, veréis que en el footer hay un formulario, bueno, ahora ya no está, ahora lo he quitado, pero durante un tiempo había un formulario que habían 2 columnas, que era el nombre y el email, y estaban alineados horizontalmente, pero ahí estaba también claro, hay 2 campos, pues es horizontal. ¿Por qué en este caso sí que puede ser interesante hacerlo alineado horizontalmente? Por tema de espacio, porque así tengo los 3 elementos como nombre, a la derecha email y a la derecha el botón de enviar o registrarte o el texto que tengamos que poner, que ahora hablaremos sobre qué texto es mejor colocar en el botón, ¿de acuerdo? Solamente en esos casos podría tener sentido el hacerlo horizontal. Si no, como digo, una única columna de manera vertical. Mejora muchísimo la lectura. Más cosas. Lo que decía, los títulos son importantes, ¿vale? Los títulos de los campos, los nombres de los campos son muy importantes. Deben ser claros y entendibles, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente si tenemos los campos nombre y email, pues está claro. Pero hay veces que en un formulario, si solicitas un campo de tipo fecha, por ejemplo, pues es mejor poner, por ejemplo, fecha de recogida, si fuera para que tienes que indicar la fecha en la que prefieres que imaginaros fecha de contacto, ¿vale? Que tú en ese formulario, imaginaos que tienes un formulario y pones nombre, teléfono, venga, aquí no voy a pedir ni el mail, una empresa que esté muy enfocada al call center, ¿vale? A que quieras que te llamen, ¿vale? Entonces yo pongo nombre, teléfono y fecha y hora de contacto, ¿vale? Pues entonces en el campo fecha, pues pon fecha para llamarte o fecha, algo así, para llamarme, ¿vale? Y hora para llamarme, ¿vale? Hora preferida, ¿vale? Por no hacerlo tan largo. Mejor poner fecha de contacto que poner fecha, porque fecha es muy ambiguo. ¿Fecha qué? ¿Para qué? ¿Vale? Aunque el concepto esté claro que es contactar, porque estoy en un formulario de contacto, pero si añado el apellido fecha para contactar o fecha para llamarme o fecha preferida para que me llames, pues queda mucho mejor que poner un campo fecha o día. ¿Me explico? Entonces es importante que penséis y maduréis el tema del nombre, porque vosotros, cuando uno hace algo, eso pasa cuando tú escribes un texto, siempre lo ves bien, ¿no? Lo lees 2 veces, 3 veces y hay una errata o hay un concepto mal y sigues leyéndolo bien. Para ti suena bien, a veces vale la pena que lo lea alguien. Pues esto es lo mismo. Cuando tú haces un formulario, colocas los nombres y para ti son perfectos porque lo entiendes, sabes para qué es el uso, pero tenéis que pensar que el otro lado, la otra persona, no tiene por qué saber cuál es el sentido de ese formulario. Entonces tenéis que ser muy explícitos, ¿vale? Y por otro de los tips, iba a decir por último, pero es otro de los tips, es lo que os comentaba hace un momento, el tema del texto para el botón enviar. Debe ser muy claro. ¿Qué quiero decir con el botón de enviar? Normalmente un formulario, como sabéis, tienes que pedir una serie de datos y luego hay un botón que lo que hace es coger esos datos y enviárnoslos a nuestro CRM, en el caso de Zoho. Bien, pues lo primero es que tiene que destacar, ese botón tiene que quedar muy claro que eso es el botón que cuando yo haga clic va a coger los datos y me los va a enviar. Eso le tiene que quedar muy claro al usuario, por lo tanto tiene que tener un color que resalte, incluso yo me atrevo a decir que no sea del tipo que tenéis en la web. Si la web la tenéis en azules, pues un rojo,
un color no chillón, pero sí que naranja, un color que destaque, que se visualice y resalte respecto al resto de textos que hay en el formulario y en la web, ¿de acuerdo? Debe ser de un tamaño grande, ¿vale? Tiene que ser fácilmente leíble. Si pongo enviar, por ejemplo, el formulario que tengo para descargarme el ebook, que de paso os recomiendo, que es un ebook que escribí de los 5 tips para mantener la calidad de tus datos en el CRM, que podéis ir a Píldoras para Zoho CRM, y en el footer hay un botón para que os llevará al formulario, y de paso lo veis, pues yo lo tengo ahí, el botón que pone descargar ebook, ¿vale? Es decir, el texto tiene que indicar acción, contactar, contacta conmigo, hablamos, llámame, ¿vale? En función de lo que queráis hacer con ese formulario, ¿vale? Pues ese texto es mejor que en lugar del típico texto que pone por defecto enviar, pues no, que ponga la acción que tú vas a hacer con ese registro, ¿vale? Si es para suscribir, si ese formulario es para suscribirte a un newsletter, es suscríbeme o suscribirme. Si es para que me contacten, contacta conmigo. Si es para descargar el ebook, como decía, descargar ebook. O sea, que indique la acción. Es importante, ¿vale? Esto ayuda muchísimo. Además tiene ese botón, la posición debe estar aislado, es decir, debe, de alguna manera, es interesante, no siempre hay que hacerlo, pero que esté como separado, algo, o sea, que no esté como, que no quede como que está muy en la misma línea del resto de campos, sino que hay que hacer un espaciado. Si hay un espacio entre campo y campo del formulario de, no sé, 30 píxeles, pues que quede un poquito del doble o el triple, es decir, que quede como separado, o incluso ponerlo en un lateral, es decir, de alguna manera que se vea claramente, como decía antes, para ayudar a que destaque, ¿de acuerdo? Bien. Hay que avisar, otro de los tips es el tema de los errores. El usuario va a cometer errores, va a intentar, esto lo comentábamos antes con el tema de los campos obligatorios. Si yo pongo campos obligatorios, ¿de acuerdo? Y el usuario no lo rellena, hay que avisarle, hay que decirle, oye, ese campo es obligatorio, ese campo hay que rellenarlo. ¿De acuerdo? Porque si no lo hacemos, el usuario pues no se va a enterar. No se va a enterar y se va a volver loco intentando rellenar, va a ver que no se envíe, que los datos no se registran, y como no se registran al final va a pasar. Entonces es importante que de alguna manera el usuario, cuando cometa un fallo rellenando, o por el tipo de campo, o porque es un campo obligatorio, pues evidentemente si no lo rellena tienes que avisarle, tienes que decirle, oye, estás haciendo esto mal, ¿vale? Para que lo corrija, porque si no ya os digo que se va a ir sin rellenar y vais a perder un posible cliente. También es esto es súper importante, evitar distracciones, ¿vale? Tendemos a utilizar formularios en las web, los formularios de contacto, etcétera, y colocarlo al lado, por ejemplo, si utilizáis WordPress, por ejemplo, con plugins a la derecha, donde siguen habiendo avisos o descárgate mi ebook, como en mi caso, tengo estos productos, ¿no? O sea, estás distrayendo al usuario de la acción principal. Es mejor hacer una página blanca, y cuando digo blanca no quiere decir que tenga que ser blanca necesariamente, sino con el fondo que tú tengas en tu web, pero sin ninguna distracción más, sin ningún aviso, sin ningún banner, sin ningún nada. Es decir, quieres que contacte contigo, dame tus datos y ya está. Los campos y el botón de enviar o el botón de registrar, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Así que esto apuntarlo, porque no hay nada peor que estar en el formulario de contacto y que tengas un banner al lado donde esté diciendo mi oferta o cualquier otra cosa, o vete a mis redes sociales, y lo que va a hacer el usuario es que cuando esté ahí, a lo mejor por curiosidad, la curiosidad, somos muy curiosos las personas, y lo que vamos a hacer es que en lugar de rellenar el formulario, que es lo que nosotros, lo que al final está la web, para abrirte al mundo y que contacten contigo, pues al final estamos consiguiendo lo contrario, estamos consiguiendo distraer al usuario y hacer que se vaya a nuestras redes sociales, por ejemplo, ¿vale? O sea que esto hay que evitarlo. Y después, para finalizar ahora sí, cuando el usuario se registre en ese formulario y nos brinde sus datos, sí que mi consejo es que hay que llevarlo a una página de aterrizaje, que se llama, ¿vale? A una página más que de aterrizaje, una página de gracias sería, donde yo le voy a decir, oye, gracias por haberme dado tus datos,
Y si era para descargarte el ebook que yo decía, pues decirte, pues mira, gracias por descargarte el ebook, ahora te toca a ti leerlo, es tu parte, tienes que leerlo, o sea, animar un poquito, informar de que el proceso se ha realizado correctamente. Si es un formulario de contacto, pues un gracias por tu interés, nos pondremos en contacto contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, lo que sea, pero hay que informar, ¿vale? Hay que informar, y entonces es muy interesante que tengamos esa página de thank you, esa página de gracias, con la información o el paso siguiente de lo que puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que hacerlo tanto sea en una compra como sea en un contacto. O sea, siempre que alguien da sus datos o realiza un proceso en nuestra web, siempre hay que llevarlo a un sitio, a una página destino, para que, bueno, pues para decirle eso, qué ha pasado, cómo termina el proceso y qué es el siguiente paso, ¿vale? Y bueno, por último también comentar el tema de la privacidad y el cumplimiento de la LOPD o el Reglamento General de Protección de Datos, que entra en vigor en mayo del 2025. No me voy a profundizar mucho en esto, puesto que estoy preparando un podcast, estoy buscando a un profesional de la LOPD para hablar sobre este tema. Así que si alguno de vosotros que me escucháis sois expertos en tema de protección de datos, pues por favor contactar conmigo, porque estoy buscando a un profesional para hablar de esto, porque vienen muchos cambios. Ha habido una actualización, no sé si habéis visto, ya en Zoho Campaigns, para el tema de cómo, bueno, de nuevos términos del uso de estos software, porque se están ya adaptando a este nuevo reglamento que se aprobó en 2016. Ya ha tenido un plazo de adaptación de 2 años y la mayoría, sobre todo aquí en España, me doy cuenta que no se ha hecho nada para adaptarse, y es mucho más exigente. Hay que hacer una serie de adaptaciones a estos formularios de captación de datos, entre los cuales, por ejemplo, cada vez que en un formulario tendremos que añadir de manera que el usuario que está rellenando esos datos indica de manera explícita que quiere que le enviemos correo electrónico. Esto se tendrá que hacer, por ejemplo, incluyendo un campo tipo checkbox, donde el usuario marque que sí, que además de que quiere que contactemos con él para informarle sobre alguno de nuestros servicios, que nos da permiso para que, una vez hecho el registro, podamos enviarle correo. Ya no vale el hecho de que rellene un formulario y ya con eso nos creamos con el derecho a poder enviarle correo electrónico. No, ahora habrá que, ya lo digo, entre esto quiero hablarlo y quiero que lo debatamos con un profesional, pero por lo que yo he estado leyendo, y digo, yo no soy ningún experto en esta materia, ¿vale? Sé por uso de la misma, pero la nueva legislación en el tema de los formularios concretamente, aunque se abran muchos más conceptos, y como digo, ya no es solamente como hacíamos antes, el hecho de que yo tenga un formulario y por el hecho de rellenar ya está en mi base de datos y yo ya tengo la potestad de enviarle correo para informarle sobre nuestros servicios. No, ahora ya no. Ahora yo lo que tengo que hacer es que tengo que además añadir una especie de checkbox donde digo, oye, yo, además de que quiero que contactes conmigo, te dejo que me envíes correo de interés, ¿vale? Que esto ya muchos formularios ya lo tenían, ¿vale? Pero se ha afinado, ¿vale? Y la ley ahora sí que dice que tenemos que tener la aprobación, ay, no me sale ahora la palabra, es decir, no vale con no responder no quiero darme de baja, o sea, cuando ya estás en un proceso de envío, el darme de baja, sino tienes que tener la autorización expresa de que sí quiero que me envíes correo, ¿vale? No vale con dejar las cosas así un poco en el aire, ¿no? O sea, el usuario, el que se registra, debe darte consentimiento explícito, esa es la palabra, ¿vale? Para que le envíes ese correo. Bueno, y el tema de los CAPTCHA, vamos terminando ya. El tema de los CAPTCHA y no abusar de los CAPTCHA. Los CAPTCHA, para que lo entendáis, aquellos que no suene el nombre, pero seguro que los habéis visto, son los típicos campos, estos que generan textos de estos ilegibles muchas veces, de estos que generan o fotos y tienes que elegir si son coches, si son frutas, si son etcétera, o textos de estos que son escritos casi como si fuera por un niño y con la idea de que las máquinas, estos códigos CAPTCHA están enfocados a que esos robots que hay rellenando formularios y generan mucho spam en nuestras bases de datos, en nuestros registros, es decir, realizan altas de manera automatizada.
¿de acuerdo? Nos ensucian la base de datos. Pues estos códigos CAPTCHA lo que pretenden es que esos robots no sean capaces de leer esos textos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto solamente un humano puede interpretar eso. Pero ahora voy a hablaros un poquito muy rápidamente sobre esto. El problema de los CAPTCHA es que sí que es verdad que limpian mucho, o sea, lógicamente evitan que los robots nos añadan datos, pero también hay algunos que son tan complicados de leer que ni los humanos somos capaces de leerlos. Entonces, esto hay que tenerlo, ¿vale? El problema que tiene es precisamente eso, que muchos usuarios, y pensar que aquí volvemos ahora comentaremos varios contras por lo que no son aconsejables, ¿vale? Pero lo que consiguen básicamente es que el humano tampoco lo rellene, se canse y no lo rellene, ¿vale? Porque son muy complicados de leer, ¿vale? Las causas por las que los usuarios no tienen una buena experiencia frente a estos formularios, a los formularios que colocamos CAPTCHA, básicamente son porque no deducen qué tienen que hacer, ven ese código y dicen, bueno, ¿y con esto qué hago, ¿vale? Otras veces, lo que digo, es complejo de visualizar e interpretar el código CAPTCHA, lo que he comentado, es decir, o es un texto que es ilegible o a veces que no hay manera de saber qué pone ahí, ¿vale? Y en otras ocasiones que hay gente que es que, lo que decía, que hay de todos los niveles, ven eso y dicen, ¿y esto qué es? O sea, desconocen para qué sirve eso siquiera. Entonces, es muy importante que si los usamos, pues bueno, elijamos un buen CAPTCHA. El que trae Zoho no está mal, la verdad es que es bastante sencillo de leer, no suelen ser de estos complejos. Entonces hay que ser muy ¿cómo decir? Muy cuidadoso. De hecho, yo por ejemplo no me gusta incluirlos y sí que es cierto que a mí se me están registrando en los últimos meses bastante spam, se me rellenan muchos formularios basura. Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues he hecho esta semana pasada publiqué una píldora a todos aquellos que seáis suscriptores o alumnos de píldoras para Zoho CRM. En la sección de píldoras Premium, he creado una píldora en la que os enseño a hacer una función personalizada para que todo ese correo basura que yo detecte que es basura, automáticamente conforme entra lo borre y así me elimina. Me evito tener que crear un CAPTCHA que me espanta o me puede hacer que un humano no me registre, y lo que consigo es que si lo hace un robot, pues cuando llega a mi CRM directamente lo borro, ¿vale? Así que os invito a que veáis esa píldora donde podéis programar esa función personalizada y de esa manera pues ganáis las dos partes, la de eliminar colocar el CAPTCHA y además que vuestra base de datos en el CRM no se ensucie, ¿de acuerdo? Pues nada, al final, como reflexión final del episodio de hoy, deciros que la diferencia siempre está en los detalles. Lo que hemos visto no es nada complejo, es simplemente temas de usabilidad, de tener en cuenta ciertos puntos, ciertos consejos que os he dado, y si lo seguís, de verdad que vais a mejorar tanto vuestros formularios como vuestra conversión, porque al final lo que se trata es de hacerlo sencillo, de hacer que el visitante pueda rellenar esos datos de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Pues nada, con esto ya termino. Espero que os haya gustado como siempre y por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes me ayudaría muchísimo, de verdad que últimamente se ha quedado un poco estancado iTunes, parece que no está teniendo, por lo menos no descargas que sí, pero no vuestra interacción. Entonces sí que me gustaría, os agradecería si así lo creáis, conveniente que en iTunes esas valoraciones de 5 estrellas es muy sencillo de hacer, simplemente tenéis que ir a la lupa, buscar podcast y en ese podcast aparecerá lo de reseñas, y en reseñas podéis valorar con 5 estrellas o con las que queráis y ese comentario que me ayudará muchísimo. En iVoox también está este podcast, pero un me gusta, un comentario también sería de agradecer, ¿vale? Y como no, en YouTube también tenéis disponible este episodio, y como digo, aquellos que seáis alumnos, en la entrada del podcast además tendréis el contenido completo. Ahora en YouTube estoy publicando este podcast en modo audio solo, pero para todos los que seáis suscriptores además tenéis todo el contenido visual con la presentación, donde seguramente os ayudará a entender y visualizar mejor todo el contenido que os comparto en este podcast. Así que como siempre, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Adiós.